Callejeando llegué a encontrar, digamos, como la primera experiencia así como muy marcada para mí fue que logré conseguir estos marcadores extraños que veía para hacer firmas, que pues a la final era un Que marcador, son como marcador rectangulares. Posterman, Sí. sí, sí, que es como el gruesito, que para esa época era lo que se conseguía en las tiendas Timoteo, o lo que usaban en las tiendas Timoteo, pero ni siquiera las vendían. Y bueno, logré conseguir uno y claro, para mí era un poder brutal el tamaño de la punta y el poder firmar en algún lado. La experiencia es muy X, digamos, como que fue hacer unas firmas en el baño de mi colegio. ¿Sí? Desde ahí, pues la cabina del baño es un lugar totalmente seguro, normalmente. Pero la emoción y la cantidad de adrenalina creo que nunca antes la he vuelto a sentir como de ese nivel. Y bueno, pues era literalmente las firmas que yo estaba haciendo en hojas de cuaderno, pasarlas a un otro formato y sentir como esa relación con el marcador, con la punta, con el tamaño. Obviamente, pues eran divisiones de metal, entonces pues estaba resbalando en metal, que eso, para alguien que sabe hacer, ha hecho firmas y maneja marcador y todo, firmar sobre metal es una delicia. Entonces sí, fue un momento así súper brutal. Siento que Sublime. ahí hubo algo que definitivamente marcó todo. Y de hecho mi trabajo de ahí en adelante tiene una relación totalmente profunda con las firmas y con ese hecho como de rayar, digamos, como una cosa más de inmediatez. Ahí se casó con una parte muy larga y con una cosa muy importante para mí alrededor de la Y firma. ya habías visto algo de procesos de caligrafía No, o nada. tenías un referente, no sé, de caligrafía china, japonesa, árabe, que, pues, que como que es tan Para ese, prolija? para ese momento los referentes eran el medio segundo que veía en un video de rap de alguien usando un marcador. Bueno, y quizás sí en ese momento había una persona en mi salón que tenía un marcador que creo que también hacía rap. Nunca me acerqué mucho a él, pero sí le alcancé a ver cómo usaba el marcador en un pupitre. Y era así que tú decías, maldita sea, ¿qué hago para tener esa mierda? ¿Qué hago para hacerlo? ¿Cómo consigo eso? Pero sí, no sé, nunca hubo como una amistad, como una conexión. Quizás sí hubo de parte de él, de pronto sí sentí como una buena energía, pero nunca rompí ese hielo, ¿sí? Entonces sí fue como eso que vi muy de cerca y como, mierda, quiero conseguir eso. Y bueno, luego conseguí el marcador, luego empecé a hacer y conocí luego ya artistas de graffiti, o que estaban también empezando, digamos, pero ya estaban más empapados, digamos, del mundo, de dónde conseguir, de qué significa, de cómo se hace, cómo se lleva la historia. Y eso, ese fue como un momento así muy clave, pero igual desde antes de eso yo estaba rayando mis pupitres con dibujitos, igual jugaba con las letras de mi nombre, como a hacer símbolos y a voltearlas y esto. Entonces también, de hecho, el proceso con las letras, que es una cosa muy clave en mi trabajo como artista, está casada desde antes. Pero ese momento sí fue súper clave que Y tuve una ahí ya claridad empezabas a brutal. hacer mensajes como de este tipo, mensajes como, no sé si llamarlos poéticos, porque cuando yo los veo tienen una poetización frente a los sentimientos muy marcados, pero pues no sé si se expresan ahorita en este trabajo o ya venían desde antes. Sí, bueno, como te decía, mi proceso es bien largo, son muchos años y realmente muchos años de tener eso ahí, en mi hobby, en mis momentos de estudio. Si tenía la oportunidad de darles, estudiar algo alrededor de eso, lo hacía. Luego estudié diseño gráfico y todo eso se siguió centrando alrededor de todos esos intereses. Pero el proceso es largo. Igual lo interesante es que 22 años alrededor de la letra y del trazo y del ese como trato muy íntimo, pero a la final muy público, pues construyó cosas bien importantes. Digamos, este proyecto de las frases y de los contadores que se llama Monumentos a la Conexión o Cajas de Luz, Monumentos a la Conexión, pues es lo último, ¿no? Es lo de los últimos 2 años. O algo de lo que he hecho estos 2 últimos años, porque
realmente estoy metido en mil cosas y casi que a veces hay muchas que van jalando hacia lados distintos. Entonces también para mí a veces es difícil hablar de una cosa sin que se me metan un montón de información de otras cosas que también a veces van hacia otros lados, entonces la conversación puede irse por las Por ramas. muchos lados. Pero bueno, si tú me dices, bueno, ubica la relación entre estas frases poéticas y ese comienzo,